a propósito de Bukele, hay mucha gente que está hablando de Bukele, hay quienes consideran que el hombre es una persona exitosa a emular, pero también están quienes dicen, como comentábamos hasta hace unos instantes, que no se puede pagar un precio tan caro como entregar el sistema democrático a cambio de seguridad. En fin, hemos querido elaborar un perfil sobre Bukele y por qué la gran aceptación que ha tenido en determinado momento. Esa aceptación incluso hoy por hoy está en tela de juicio debido a las detenciones arbitrarias en su propio país. Bukele está haciendo algunos cambios legales porque pretende quedarse en el poder. Pero más allá de eso, Talía Rosales ha elaborado el siguiente perfil y la siguiente crónica sobre el señor Bukele, después de la cual conversaremos con la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, al respecto aquí en 2023. Vale explicar cómo Nayib Bukele ha reducido la inseguridad en El Salvador. Veamos. Internacionalmente se dice de todo sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El método Bukele, hablo del presidente de El Salvador, sigue dando que hablar y se expande por la región. Héroe y villano. Así Nayib Bukele y su plan para luchar contra la delincuencia organizada lo han puesto ante los ojos del mundo. ¿De dónde le nació ese amor repentino por El Salvador? Si hasta hace poco no sabían a dónde quedaba en el mapa. El Salvador es un país libre, soberano e independiente. Tomamos nuestras propias decisiones. Eso lo tiene que tener claro el mundo entero. Pero no permitiremos que nos vengan a decir qué hacer. Y es que las críticas a sus medidas radicales llegaron de diversas entidades que advierten incluso violación de derechos humanos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. El Salvador presentaba alarmantes índices de delincuencia en las calles. Bukele asumió la presidencia en el 2019 y es hoy que se ven los resultados de su drástico plan. Los indicadores de homicidios en ese país registraban 3.000 casos en el 2019 y pasaron a registrar 400 en el 2022. Reducción considerable de cifras, además en tiempo récord. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Nayib Bukele es el jefe de Estado con mayor popularidad en América Latina y es justamente Gustavo Petro, su homólogo colombiano, quien se ha sumado a las duras críticas contra él. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles, no me puedo meter en otros países, del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Mientras que es la población de Colombia que ahora hace sus protestas y manifestaciones así. Una concentración se vivió en las calles de Colombia donde miles de ciudadanos expresaban su inconformidad contra las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, podía observar una foto de Nayib Bukele. ¿Qué tenía que ver el presidente de El Salvador en aquella concentración? Simplemente que los colombianos simpatizan con la labor del presidente Nayib Bukele. Aquí. Así avanza la gran marcha nacional en Cali. Miles de caleños aquí reunidos y aquí Nayib Bukele, el mejor presidente de América Latina. Ojalá Petro le aprendiera a Bukele. Está además la opinión mayoritaria de los salvadoreños sobre su presidente. Está haciendo un trabajo excelente, se nota aquí, si te has paseado por acá, por el centro especialmente, donde era una zona muy peligrosa antes, había droga, crimen, prostitución, desorden. Para mí está bien lo que está haciendo, más que todo en cuestión de la seguridad. Como salvadoreños hemos visto el cambio que tenemos en nuestro país, hemos sufrido mucho a causa de la violencia.
Incluso turistas dan testimonio de su estadía en El Salvador. Salgo por la noche del hotel, veo a la gente paseando el perro, haciendo deporte, y les he preguntado, y todos y cada uno de ellos me han dicho que eso no se podía hacer antes. Ustedes, en El Salvador, ahora están debatiendo la posibilidad de la reelección, dado que en su constitución no se permite. Yo personalmente opino que es una tontería. Ustedes deben poder reelegir, porque romper el trabajo que está haciendo el señor presidente Nayib Bukele es un error. Ustedes están viajando hacia arriba, todo el mundo está mirando a El Salvador como un país próspero de inversión. A ustedes les puede cambiar la vida, como ya lo está haciendo el señor presidente. Les está cambiando la vida, está mejorando el país y no deben consentir que no continúe como presidente. Hagan lo que tengan que hacer, cambien la Constitución, reelijan al presidente, dejen que termine el trabajo que está haciendo y yo, por mi parte, les felicito. La posibilidad de implementar las políticas de Bukele en nuestro país vienen generando más polémica aún. Hoy, 2 exministros del Interior con diferentes posiciones ideológicas coinciden en respaldar este método para luchar contra la criminalidad. Por ejemplo, el control de las cárceles, muy importante. Desde las cárceles ya se sabe que se dirigen muchas veces extorsiones, secuestros y todo tipo de delitos. Allá han aplicado una política muy drástica. Se han construido rápidamente cárceles, lo cual es evidente que se requiere en el Perú. Hace años que no se construye una sola cárcel. De otro lado, hay que tomar medidas muy drásticas también en lo que respecta a fiscales y jueces que no apliquen la ley, porque eso es lo que está ocurriendo en el Perú. No se trata de que las leyes no sean drásticas, en el Perú las leyes son muy duras. Lo que pasa es que la aplicación de la ley es muy laxa, muy benigna, muy favorable a los delincuentes. No, nosotros consideramos de que el trabajo a nivel de lo que es El Salvador es un trabajo en la práctica que da resultados. Yo soy uno de los propulsores de que tenemos que luchar contra los enemigos de la sociedad, contra los enemigos del país, y definitivamente es un trabajo muy bien organizado y yo creo que es un trabajo que se tiene que replicar en toda Sudamérica. Otro de los polémicos criterios de las autoridades en El Salvador es respecto a los tatuajes, que son vistos como una marca distintiva de los pandilleros y en consecuencia podría ser una razón para ser detenidos. Así funciona el régimen de excepción Bukele, considerado por un gran sector de Hispanoamérica un ejemplo de éxito. Bueno, en efecto, la tasa de asesinatos ha bajado, la popularidad del señor Bukele es incuestionable. Para hablar de este fenómeno que hoy es el centro del debate debido a que el presidente del Poder Judicial en un evento público dijo que que se podían tomar algunos elementos de la estrategia aplicada en El Salvador y traerlos a la realidad peruana. Está con nosotros Marisol Prestello, exministra de Justicia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Usted sí está en una posición absolutamente contraria a la aplicación. Sin embargo, quienes están a favor le dirían, pero ahí están los resultados. Lo que pasa es que hay que evaluar los resultados sobre la base de los procesos. Lo que cuestiono, por supuesto, no son los resultados. Evidentemente todos queremos mayores niveles de seguridad, queremos que los delincuentes estén en la cárcel, queremos una policía más eficiente, que necesita recursos, queremos cárceles bien implementadas. Pero lo que la gente no está viendo, porque no quiere, porque la información es pública, es todo lo que ha hecho Bukele que acompaña esas decisiones. Por ejemplo, casi de inmediato, con su mayoría legislativa, sacaron una ley para cesar a los 60 años a los jueces. Un juez, para poder sentarse en su asiento y entender la dimensión de sus decisiones, tiene que tener seguridad, independencia, imparcialidad. Correcto, pero ¿qué hacemos? Cesaron al 30%. Ese 30%, ¿quién lo va a reemplazar? Me pongo en el caso peruano, Marisol, y lo que vemos a veces es que la policía detiene al delincuente y el fiscal lo libera. Ya, pero eso es un problema de administración de justicia. Por eso. Que no lo vas a resolver violando derechos humanos en un país en el que además el problema es la administración de justicia. Claro, pero la sensación que hay y el respaldo ciudadano, claro, el respaldo ciudadano se justifica porque uno siente que las instituciones como están no funcionan con la rapidez que se requiere y que el ciudadano todos los días, caminar hoy por Lima o por cualquier lugar del Perú, digamos, es un riesgo. Pero si uno tiene un celular en la mano, más. Y yo camino todo el día por las calles. Pero la verdad es que cuando un Estado no respeta la ley,
esa ley que no respeta termina volcándose contra ti. Esos ciudadanos que hoy están felices en El Salvador van a dejar de estarlo cuando la arbitrariedad vaya contra ellos. Todos los dictadores empezaron igual. Él se llama a sí mismo el dictador. El dictador más cool. Bueno, el más cool ya se lo ha puesto él mismo. Sí, él se lo ha puesto. Pero se reconoce. ¿Por qué? Porque él se siente por encima de la ley, se siente por encima de los sistemas de protección internacional que surgen precisamente para evitar que algunos estados... Pero por eso, siguiendo las palabras o el análisis que hacía el presidente del Poder de Justicia y reconociendo, por ejemplo, estos méritos en los resultados, algunas de las ideas de Bukele, como por ejemplo la construcción de cárceles. Pero esas no son ideas de Bukele. La sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de hace un par de años declaró un estado de cosas intolerable en las cárceles del Perú y dio hasta el año 25 para construir cárceles o iba a cerrar la admisión de privados de libertad. Claro que se necesitan cárceles en el Perú, cárceles como el penal de Cochamarca, que es exactamente igual que el que se ve en imágenes, pero con condiciones mínimas. ¿Por qué fracasa la lucha contra la inseguridad en el Perú? ¿Por qué no hay una lucha frontal? Por varias falta de razones. decisión política? Varias razones. Prevención, investigación, procesamiento de sanción y resocialización. En prevención falla porque nadie ataca las causas. Las causas tienen que ver con que 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio. Bueno, en eso también está trabajando Bukele. A medias. Bueno, pero tiene unos esfuerzos precisamente para trabajar con jóvenes y adolescentes. No es Uno le diría, bueno, pero entonces rescatemos eso. Pero es que tú puedes... El problema no es ese, es el método de estar por encima. Él se siente el Mesías. Incluso cuando te cuentan la historia de Bukele, él cuenta la historia como si Dios lo hubiera sentado en El Salvador. O sea, poco más si él es El Salvador. Ok, pero es un rasgo de su personalidad. Estoy poniéndome en el ejercicio, por supuesto, del otro lado. Uno dice, ok, es la personalidad, el señor es un mesiánico. Las monarquías desde que llegó la ley. La ley es un límite al ejercicio del poder del Estado. Cuando tú crees que estás por encima de la ley, los más afectados primero son los más pobres. 9 de cada 10 presos en el Perú no tuvieron un abogado privado. Yo te aseguro que los verdaderos delincuentes están más afuera que adentro. Tienes cárceles hacinadas con 80.000 problemas en temas de salud, en temas de educación. Intervención de Fuerzas Armadas, por ejemplo, por un tiempo limitado, que es lo que las Fuerzas Armadas tienen que combatir el narcotráfico, es un tango. Pero en un caso de emergencia desbordada, donde vemos asesinatos, caramba, a plena luz del día por parte de sicarios, todos los días, sí, algo claro, que no veíamos acá en el Perú. ¿A quién le conviene? El tren de Aragua instalado acá. ¿A quién le conviene sacar a los militares de la zona del Braem y de las zonas a donde se genera crimen organizado? Le conviene al crimen organizado y al narcotráfico, porque si ellos se están cuidando, que además no están preparados para eso. Un militar está preparado para matar, tiene un entrenamiento para eso, en condiciones, por supuesto, que lo ameritan, ¿no? Tú no puedes mandar un militar a la calle porque van a producirse de todas maneras violaciones a derechos humanos. No es justo con las Fuerzas Armadas del Perú, que tienen un entrenamiento para proteger distinto. instituciones, como en algún momento se habló durante las protestas, lo que por tú puedes hacer es en centros estratégicos, puertos, lugares, aeropuertos. Pero eso siempre se ha hecho y eso está bien. Si tú tienes que proteger algunas instalaciones específicas, por ejemplo, los problemas que hay en Ayacucho hoy día, en la zona del gasoducto, de 2 pueblos que se están enfrentando por un problema limítrofe, vas a tener que meter militares. ¿Un estado de excepción por tiempo limitado funcionaría? Es que esas son medidas populistas, Mávila. El problema es que nos están engañando, es un engañamuchachos. Y en el interín, en ese engañamuchachos, por ejemplo, vamos a expulsar a todos los venezolanos. ¿Sabes cuántos venezolanos ya tienen orden de expulsión y siguen dando vueltas por el país? Porque el Perú no les pone un charter ni coordina con la embajada venezolana para poder mandarlos. ¿Qué estás haciendo? O sea, estamos en un mentir permanente a la gente con aparente solución de problemas, con medidas populistas, sin entender que la gente que está en la cárcel hoy va a salir en 5 años, en 8 años, en 10 años, y que es deber del Estado garantizarnos que quien entró salió mejor. Correcto. Pero si solo tienes presupuesto para que el 50% de los presos estudie o trabaje, dejen de mentir. Dejen de mentir. A ver, hay una cosa que uno tendría que tratar de entender y profundizar. ¿Qué pasa? Usted dice, es populismo, es populismo. Sí, pero en la práctica, la mayoría del país está feliz con la situación. Aplaude. Este es un ranking del año pasado, me parece, ¿no? Una encuesta del 2022, octubre del 2022. En el primer lugar de la popularidad, desempeño de los presidentes latinoamericanos, el señor Bukele. Vemos hacia el final de la cola quiénes están, ¿no? Y ahí encontramos al señor Castillo, creo que está penúltimo, 18, y al señor Lasso de Ecuador, ¿no? Ellos están hacia el final, ¿no? El señor incluso
Está por ahí el presidente de Costa Rica. Modelo democrático. El argentino también, el chileno, todos. Pero vamos, miren los extremos. Pero mira Fujimori en su momento y mira dónde está ahora. O sea, 2 más 1... 2 Bukele, un Milei, es una vergüenza, eso es antidemocrático. El Perú necesita democracia. En su momento, el cierre del Congreso tuvo 90 y tantos %. Pero eso no significa que estuviera bien. O sea, uno no puede hacer política para el aplauso de la gente. ¿Y qué cree que pasaría si hoy se propusiera la disolución del Congreso? Seguramente yo también aplaudiría, pero hay que respetar instituciones, porque si tú pretendes corregir los problemas institucionales rompiendo la ley, eres parte del problema. Por eso es que lo de Soto es terrible. Es terrible porque degrada moralmente una institución que ya está bastante denigrada. O sea, no es aceptable lo que se ha visto en los chats. O sea, eso es evidente. Ya, ok, presunción de inocencia, todo lo que tú quieras con los temas de presunción de inocencia. Esto es un tema político. Y no es que haya superioridad moral o no, porque la moral pública ¿cómo explica es evidente. Esta defensa que se hace de Alejandro Soto? Yo no la explico. O sea, me imagino que no tendrán votos para elegir un presidente distinto. Pero eso lo podrían decir, podrían salir y decir, si sale Soto, no hay votos y podría entrar un niño y entonces los peruanos podremos salir a ayudar a la gente. Ese es el argumento, es lo que han dicho. Si no estuviera Soto ahí, estaría el niño que encabezaba la otra lista. Bueno, pero entonces vuelvan a hacer acuerdos bien hechos sobre la base de una agenda legislativa, busquen en el Congreso a alguien decente, que los hay. Claro, pero el señor Acuña ha puesto el pecho por... Es que el gran responsable de esto es el señor Acuña, porque él es el líder de ese partido. Él es el que tiene que responder por las barbaridades de Soto. Y cuando él avala un chat en el que le roban a su gente 50 soles o 100 soles, porque no les queda otra, porque tienen que trabajar. Pero hasta lo ha exonerado de responsabilidad. Bueno, pero eso lo va a juzgar el país. O sea, a mí yo no pretendo representar ninguna superioridad moral, pero si hay alguien que no se ha indignado con chats a donde la gente le descuentan plata para hacerle publicherries a una persona que es una vergüenza, presidente del Congreso, por un montón de razones y no solo esa, tenemos un problema grave como país. O sea, si aceptamos que eso está bien, tenemos un problema gigantesco. Y si la respuesta es un dictador que atropelle la ley, que va a terminar contra todos, empezando por los pobres. Pero ya la pandemia demostró que no importa cuánta plata tengas, cuando el Estado no funciona para nadie. Tarde o temprano ya no podrás pagar tu oxígeno, ya no podrás pagar tu seguridad privada, tu carro privado, tu colegio privado. Estás en un país en el que todos tenemos que salir adelante, en democracia. Es muy complicado. ¿Qué opinión le merece esta publicación sobre la que le preguntábamos a Hernando Guerra García? Es el intento de reescribir la historia, no es la posverdad. No hemos logrado superar todo lo que pasó con el gobierno de Fujimori. Pero el uso de fondos del Congreso para publicar una constitución para niños donde no se menciona la palabra golpe de Estado, lo que pasa es que aludiendo al 5 de abril, y es más, se le justifica porque acto seguido a la mención del hecho se dice que fue una medida para pacificar el país y devolverle estabilidad. Yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nadie puede dejar de reconocer que en ese periodo hay cosas que han funcionado en el país. El problema, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo? Yo no. Yo no estoy dispuesta a pagar un costo de un dictador gobernando el país, ni de derecha y por supuesto ni de izquierda. Y yo creo que las cosas se pueden hacer bien. Cuando le vendemos al Perú que las cosas no se pueden hacer bien, que hay que atropellar la ley un poco. ¿Y por qué no las hacemos bien, Marisol? Porque hay un montón de ladrones gobernando el país, un montón de sinvergüenzas, desde los narcotraficantes hasta el crimen organizado, hasta el sinvergüenza que esconde plata en un water. A propósito de responsabilidades y de responsabilidades políticas, Joseph Campos ha pedido que se archive el proceso de la investigación contra Dina Boluarte por genocidio. Sí, he revisado sus declaraciones y las he escuchado. ¿Qué opina? No voy a cuestionar su defensa como abogado, pero creo que hay premisas que está cruzando. Primero, ella está siendo investigada como presidente de la República, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Yo no voy a tipificar genocidio. El genocidio es una figura jurídica muy compleja. Correcto, pero él dice que precisamente por esa mala tipificación esto debería archivarse. Ahí se está equivocando en algo que va a terminar revertiéndose contra la señora Boluarte. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional de los derechos humanos, que es donde va a terminar ventilándose este tema, el Estado tiene que probar qué hizo, porque se presume la culpabilidad. Y acá se ha hablado de genocidio porque las personas que fueron asesinadas, más allá de que yo por supuesto cuestiono cualquier forma de violencia, venga de donde venga, y creo que una protesta donde la gente muere, donde dañan propiedad privada, tiene que tener sanciones penales,
pero eso no justifica que el Estado use las armas contra la gente. Y cuando dicen el delincuente no roba, es un delincuente. Correcto. El Estado no puede usar las armas contra la gente. Lo que dice la defensa, y con esto para ir cerrando, es que esas responsabilidades no alcanzan a la presidenta porque no hay evidencia de que la presidenta haya dado una orden. Pero sí hay evidencia. Exacto, mira, vamos a preguntarle a la presidenta cuando declaraba sobre Fujimori. Cuando hubo un habeas corpus y era vicepresidenta, ella salió a decir... Pero sobre esto concretamente. Pero es que es exactamente lo mismo. Pero no hay una orden directa. Pero Entonces, en el caso de Fujimori tampoco hubo una orden. Fue la aquiescencia y tolerancia. La responsabilidad no es por hacer, tú no metiste un balazo, la responsabilidad es por no investigar. Y si las investigaciones las está haciendo la Fiscalía, eso no exime la responsabilidad del Ejecutivo, primero, de una responsabilidad política y después de una investigación desde el propio Ejecutivo. Se han equivocado. Y quiero además denunciar un hecho que es gravísimo. Por favor. Se acaba de desmantelar la Fiscalía que estaba a cargo de las investigaciones del caso Cabitos. Este mes es el mes de las celebraciones de 40 años de ANFACEP, la asociación de víctimas que hace 40 años denunciaba actos de desaparecidos. 20 años después, Lima escuchó al resto del Perú y creó el informe de la Comisión de la Verdad. 20 años después. Hoy, 40 años después de que muchas mujeres humildes, quechohablantes, empezaron a clamar por justicia, cuando ya el caso Cabitos está terminando, cuando ya se está intentando hacer un lugar de memoria con exhumaciones y con 80.000 problemas administrativos, desmantelan una fiscalía que funcionaba bien, de acuerdo, como pocas. Está la denuncia Eso hay que hecha. corregir. Está la denuncia Muchas hecha. gracias. Nos ha ganado el tiempo. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Acompáñenme.